Bien, voy a repetir un poquito, pero es por el tema de la grabación. Entonces lo que estaba diciendo es que queremos ver si este conjunto es linealmente independiente. Entonces vamos a armar la combinación lineales de esos vectores y la vamos a igualar al vector nulo. De esta manera. Ahora, haciendo las operaciones correspondientes, llegamos a que el par ordenado de coordenadas A4B es igual a 0, 0. Entonces, por igualdad de pares ordenados, vamos a armar el sistema como hicimos en la clase pasada. Y esto nos va a quedar en definitiva que A vale 0 y que 4B vale 0. En la primera igualdad ya tenemos que A vale 0 y de la segunda igualdad para que 4B sea 0, esto debe ser B igual a 0. Entonces, ¿a qué llegamos? A que los únicos valores que pueden tomar esos escalares son ceros. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Que este conjunto A es linealmente independiente. Para ver qué genera. En este caso no voy a hacer las cuentas, se puede hacer las cuentas, lo vamos a ir haciendo en los ejercicios que sigue, pero en este caso voy a usar las siguientes proposiciones. Que si tenemos que la dimensión de un espacio vectorial es n y tenemos un conjunto con n vectores, son equivalentes las siguientes proposiciones. El conjunto de esos n vectores es una base de B. El conjunto de esos n vectores es linealmente independiente y el conjunto de esos n vectores genera a B. O sea que todas esas proposiciones son equivalentes si sabemos que la dimensión del espacio vectorial es n y el conjunto tiene n vectores. Ahora, entonces, ¿qué sabemos de este conjunto? De este conjunto A sabemos que es linealmente independiente porque lo acabamos de probar y que tiene dos vectores. Y además estamos trabajando en R2 y sabemos que la dimensión de R2 es 2. Entonces, ahí es donde vamos a usar el teorema. Como la dimensión del conjunto del espacio vectorial es 2 y tenemos 2 elementos en este conjunto, la que estaríamos usando es la proposición 3. Conocemos la dimensión del espacio vectorial, el espacio vectorial es R2, es 2. Y tenemos dos vectores en el conjunto, entonces, ¿qué podemos asegurar? Que este conjunto genera R2. ¿Está? Entonces, como estoy usando esa proposición y además ya vimos que es linealmente independiente, entonces ya estamos respondiendo las tres cosas a la vez. Que es linealmente independiente, que este subconjunto, me genera R2 y además como es linealmente independiente y es sistema generador, podemos asegurar que es una base de R2. ¿Está? Bueno, con algunos ya estuvimos en la clase pasada, vimos esta proposición cómo se usa, y si no, para los que están viendo por primera vez, esta proposición entonces que está en la pantalla va a ser muy importante para nuestros cálculos. Se la puede usar de diferentes maneras, se está diciendo ya que todas son equivalentes. Por ejemplo, una manera de usar es que si el sistema es linealmente independiente y es generador, seguro va a ser una base. Y entonces puedo calcular la dimensión. Ahora, si sé la dimensión y qué es base, puedo saber qué es linealmente independiente o qué genera. Y así. O sea, de cualquier manera. Y depende de los ejercicios, entonces vamos a ir viendo cómo los usamos. Recuerden lo que dije la clase pasada. Pueden usar las manos para levantar. Y me dicen si hay alguna duda hasta aquí. No, bueno, entonces continúo. Vamos a analizar el conjunto B. El conjunto B está formado por los vectores de coordenadas 1, 1 y menos 7, menos 7. Bueno, entonces en primer lugar tenemos que preguntarnos
si es linealmente independiente. Entonces, ¿es linealmente independiente? Y no es linealmente independiente porque fíjense, si yo hago una combinación tomando el escalar menos 7, por ejemplo, hago menos 7 por el vector 1 y menos 1 por el vector 2, y esto va a dar 0, 0 seguro. También podría ser, por ejemplo, no está escrito acá, pero otra combinación lineal es tomar el escalar a igual a 7 y b igual a 1. Entonces armo la combinación lineal y esto va a seguir siendo 0, 0. Eso me está diciendo que el conjunto es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque los escalares que encontramos no necesariamente son todos 0. Encontré el menos 1 que es distinto de 0. Por lo tanto, este conjunto no es linealmente independiente, o dicho de otra manera, es linealmente dependiente. Tenemos que analizar ahora qué genera. Bueno, como no es linealmente independiente, ya podemos asegurar que no es base por el teorema anterior. Pero vamos a ver qué genera, porque la consigna así nos solicita. ¿Qué genera? Para ver qué genera este subconjunto de R2, lo que vamos a hacer justamente es armar una combinación lineal, igualarla a un vector cualquiera genérico de R2. Entonces lo voy a igualar al vector de coordenadas x, y. Armo la combinación lineal nuevamente. Vamos a llegar como antes a un sistema, ¿sí?, en el que va a quedar de esta manera, haciendo las operaciones correspondientes. Hacemos, si quieren, esto es a por el vector a1, 1, b por el vector menos 7, menos 7. Entonces, aplicando distributivas y sumando, esto queda para la primer componente a menos 7b y para la segunda componente a menos 7b, y eso igualado a x, y. Entonces, por igualdad de pares ordenados, sabemos que a menos 7b va a ser igual a x y a menos 7b va a ser igual a y. En conclusión, fíjense que a menos 7b es x y también es a menos 7b. Entonces, ¿qué ocurre? X es igual a y en este caso. Entonces, ¿qué genera esto? Para escribir el conjunto generador, pero el subespacio generado, perdón, vamos a escribir con este símbolo. Habíamos dicho en la clase pasada que se llama y se lee así, B raya, o el subespacio generado por B. Entonces le digo B raya nomás. B raya es el conjunto formado por los pares del plano o de R2, tales que cumplen que X tiene que ser igual a Y. Lo puedo escribir así o lo puedo escribir como XX. Los pares de la forma XX, quiero decir. Ya que lo que está diciendo acá es que la primera y la segunda componente son iguales. Y esto, geométricamente, es una recta. Entonces, una recta en el plano sabemos que tiene una dimensión 1. Bueno, ¿qué es lo que sabemos? Y el plano tiene dimensión 2, R3 tiene dimensión 3, las rectas tienen dimensión 1, los puntos tienen dimensión 0. Eso como para saber la dimensión. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos al que sigue entonces. Acá vamos a analizar el ítem C. D. En el ítem D tenemos el conjunto formado por los vectores de coordenadas 7, 2 y 0, 0. Esperen que voy a borrar los otros. Eso me quedó habilitado en la clase del otro día. A ver, borro eso y borro esto. Bien, en el ítem D entonces tenemos
conjunto formado por estos vectores. Bueno, nos preguntamos si es linealmente independiente y esto no es linealmente independiente ya que está el vector 0, 0, el vector nulo. Si está el vector nulo, seguro el conjunto no va a ser linealmente independiente. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar cualquier valor de escalar para que multiplique a ese vector y seguro que la combinación va a dar 0. Basta con poner el otro escalar igual a 0, como aparece acá. Esto es lo que estoy diciendo. Si yo multiplico el vector nulo por cualquier escalar que no es 0, pero a este le pongo 0, ya esto no es linealmente independiente. Entonces le queda a ustedes ver qué genera y como no es linealmente independiente, obviamente no es base. Todo lo que queda pendiente recuerden que va para las consultas después. Y vamos al último, tenemos el ítem E. El ítem E está formado por el vector de coordenadas menos 5, 5 tercios. Bueno, lo de siempre, nos preguntamos si es linealmente independiente en R2, entonces armamos la combinación lineal, en este caso va a ser A por el vector y lo igualamos al vector nulo. Entonces haciendo las operaciones esto nos va a quedar para la primer componente de este vector menos 5A y para la segunda componente 5 tercios A. Y eso igualado a 0, 0. Entonces, nuevamente como antes, como estamos igualando dos pares ordenados, tienen que ser iguales sus componentes. Entonces, nos queda que menos 5A es igual a 0, esto, y que 5 tercios A es igual a 0. En ambos casos, fíjense, llegamos a que A tiene que ser 0. Entonces, como el único escalar posible para la combinación lineal y que dé el vector nulo es 0, entonces E es linealmente independiente. Tenemos que ver qué genera E. Para ver qué genera E, dijimos entonces vamos a armar nuevamente la combinación lineal. Entonces vamos a considerar nuevamente, acá hay un error, lo borro, es A nomás. Vamos a considerar la combinación lineal entonces de A multiplicado por el vector y tiene que dar un vector cualquiera de R2. Yo le llamé el vector entonces de componentes X, Y. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que A por el vector tiene que ser igual al vector de coordenadas X, Y. Haciendo las operaciones entonces correspondientes y armando el sistema, llegamos a esto, a que menos 5A es igual a X y 5 tercios A es igual a Y. Entonces fíjense, de la primera vamos a despejar A, de la primera igualdad. En ese caso llegamos a que A vale 1/5 de X. Y en el segundo caso vamos a hacer lo siguiente, vamos a reemplazar lo que despejamos de A y vamos a reemplazar en la segunda expresión. Entonces nos queda que A es 1/5 X, pero si hago menos 5 tercios por A que es 1/5 X, eso nos queda menos 1/3 X y eso es igual a Y. En conclusión llegamos a que Y tiene que ser igual a menos 1/3 X. ¿Estamos? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo en este caso que este conjunto E nos va a generar el siguiente subespacio. Nos va a generar el subespacio. Esperen que lo mueva. Este ya lo había corregido el otro día, por eso que va ahí. Ahí está. El subespacio generado por E o E raya es igual al conjunto de los pares X, Y de R2 que cumplen que Y tiene que ser igual a menos 1/3 X. ¿Qué está diciendo entonces? Que la segunda componente es igual a menos 1/3 la primera componente. Nuevamente esto es una recta en el plano y tiene dimensión 1. Bueno, no se pide, pero por ejemplo,
En este ejercicio que podemos notar, fíjense que el conjunto tiene un vector y es linealmente independiente, pero no es base. ¿Por qué? Porque no me genera todo R2, me genera esta recta, ¿sí? No me genera todo R2, entonces este no es sistema generador de R2, por lo tanto no es base. Otra manera de probar que no es base es por el teorema anterior. ¿Por qué? Porque acá dijimos que si es linealmente independiente tiene que tener dos vectores para ser base de R2. Y en este caso el conjunto tiene un vector nada más. O sea que eso ya también nos dice que no va a ser base. A ver, ¿dónde estamos? Acá. Estamos. Si quiero que sea base, no me pide, pero con ese vector, para generar un conjunto que sí sea base, por ejemplo, deberíamos agregar a E otro vector. Eso se puede hacer, no pide la consigna, dejo en claro. Pero se puede agregar otro vector de manera que el conjunto siga siendo linealmente independiente. Y ahí sí va a ser base, pero no es este el caso. ¿Alguna consulta hasta aquí? No, bueno. Vamos al E, vamos al F. En el ítem F tenemos el conjunto formado por los vectores, tenemos en este caso 3 vectores. Y recuerden que estamos trabajando en R2. A ver. Pensé que había puesto tapado todo esto. Ahí está, para que analicemos el ejercicio completo. Creo entonces este conjunto. Lo primero es que siempre nos preguntamos entonces si es linealmente independiente. No es un orden, estoy hablando nomás, así lo escribí, pero no es un orden. Es linealmente independiente. Y bueno, hacemos lo que hicimos antes, armamos una combinación lineal de estos vectores y lo igualamos al vector nulo. Resolviendo entonces con la propiedad distributiva del escalar, el producto de este escalar por el vector, nos va a quedar A menos A para el primer vector, 2B, 3B para el segundo, 0 menos 5C y eso igualado al vector nulo. Estos tres vectores sumados. Si sumamos, entonces nos va a quedar A más 2B para la primer componente, menos A más 3B para la segunda, y para la tercera nos va a quedar, para la primera A más 2B más 0, para la segunda menos A más 3B menos 5C. Y eso igualado al vector nulo. Nuevamente, por igualar de pares ordenados, vamos a armar un sistema y nos va a quedar que A más 2B tiene que ser 0 y menos A más 3B menos 5C tiene que ser 0. Entonces, podemos hacer lo siguiente. De la primera igualdad, despejamos A. Estamos usando por ahora el método de sustitución. Entonces, A es menos 2B. Y con este valor de A me voy a la segunda igualdad. Y nos va a quedar que A, que es menos 2B, nos queda 2B más 3B menos 5C igual a 0. Y si resuelvo esto y despejo una en función de la otra, nos queda que B es igual a C. Entonces fíjense a qué llegamos. A que C es igual a B y que A es igual a menos 2B, o sea que las dos dependen de B. Entonces podemos asignarle algún valor, por ejemplo, acá se le ha asignado B igual a C igual a 1
Entonces A es menos 2 por 1, que es menos 2. ¿Y qué estamos diciendo? Que justamente yo puedo dar a estos escalares cualquier valor que no sea 0 y entonces el sistema, este conjunto, no es linealmente independiente. También lo podíamos haber notado acá porque ya directamente yo puedo decir basta con poner cualquier valor b igual a c distinto de 0 y con eso ya va a cumplir. Bien. ¿Qué nos preguntamos siempre después? ¿Qué genera este conjunto F? Entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer? Como F es linealmente dependiente, ¿sí? Y fíjense que tenemos 1, 2, 3 vectores. Y nosotros estamos trabajando en R2. Entonces, para que esto sea base de un subespacio, sabemos que no puede ser mayor que la base del espacio vectorial en que estamos. Entonces, como tengo 3 elementos en el conjunto y es linealmente independiente, basta con sacar uno de los elementos de ese conjunto y entonces el conjunto va a ser linealmente independiente. Entonces, fíjense, vamos a sacar, por ejemplo, el último. Si saco este, lo que queda seguro va a ser linealmente independiente. ¿Por qué? Porque lo que está pasando acá es que con estos vectores, así como están, es linealmente independiente. O sea, yo podía encontrar un escalar distinto de 0. Ahora, si saco uno, seguro que no van a ser dependientes. Entonces, fíjense, sacando el último vector, el último en la escritura, no es porque haya un orden. El subespacio generado por este conjunto es igual al subespacio generado así yo le quito uno de esos vectores. ¿Está? Y este nuevo conjunto sin ese último vector es linealmente independiente. Ahora, ¿qué tenemos? Por el teorema anterior tenemos un conjunto con dos elementos, estamos en R2, y que es linealmente independiente. Entonces, eso sí es base de R2. Por lo tanto, ¿qué podemos asegurar? Que seguro me genera R2 y la dimensión entonces de ese conjunto es 2. Bien. Y acá la conclusión final, que por más que me genere todo R2, pero no es linealmente independiente, este conjunto no es base de R2. Va a ser, pero del subespacio que está generando. ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno, ahí me voy al escritorio. ¿Alguna pregunta? La dimensión es 2 porque estamos en R2. Recordad que este conjunto tiene 3 elementos, ¿sí? Pero con 3 elementos el conjunto es linealmente dependiente. Para que sea linealmente independiente yo debo quitar un elemento, ¿sí? Pero eso es para probar qué es lo que me genera. Yo sé que con 3 elementos es dependiente. Ahora, si quito uno, es linealmente independiente. ¿Por qué quito uno? Porque si quito uno y es linealmente independiente, utilizo el teorema anterior. Tengo un conjunto con dos elementos que es linealmente independiente. Entonces, si tengo eso, seguro que me va a generar todo R2 y además la dimensión es 2. Eso significa lo que estoy diciendo, que F raya me genera todo R2.
Entonces, en síntesis es igual a R2. ¿Alguna otra consulta? Me voy entonces a los que siguen. Vamos a trabajar ahora el ítem B. Para el ítem B tenemos las mismas consignas. A ver si encuentro. Acá. Las consignas son las mismas. No copié, creo, pero dice idem. El ítem A nos daba esta consigna, cuál es lineamiento independiente, cuál es base, etc. Pero ahora en el ítem B el espacio vectorial es R3. ¿Estamos? Entonces vamos a analizar el primer conjunto. Entonces sabemos que el espacio vectorial ahora es R3. De R3 ya sabemos que la dimensión es 3. Entonces tenemos este conjunto A formado por estos tres vectores. En primer lugar, como siempre, nos preguntamos si es linealmente independiente. ¿Alguien ya hizo estos ejercicios? Porque estaría bueno que se pongan a trabajar ustedes. Bueno, igual les van a quedar algunos de tarea, pero lo bueno sería que se pongan a plantear estos ejercicios, armen el sistema de ecuación y que vean a qué llegan. Entonces, para ver si es linealmente independiente, entonces fíjense, hacemos la combinación lineal de esos vectores y lo igualamos al vector nulo. Entonces nos queda, como aplico la propiedad distributiva del escalar por cada vector, en cada caso nos va a quedar el primero A0, el segundo 0, B0 y el tercero 0, 0, 2C, y es igual al vector nudo. Y si sumamos, nos va a quedar A más B, 2C, y es igualado al vector nulo. Ahora, como antes, igualando las ternas, sabemos que para que sean iguales, tienen que ser iguales sus componentes. Entonces nos va a quedar que A vale 0, que A más B vale 0 y 2C vale 0. En conclusión, fíjense, A vale 0, como A vale 0, entonces B tiene que valer 0, y como 2C es 0, C es 0. En definitiva, los escalares que hemos encontrado A, B y C son 0, 0, 0. Por lo tanto, A es linealmente independiente y vamos a ver por qué es generador. Acá lo hice en otro orden, por eso van a ver distinto. ¿Qué genera? Y si es generador. En este caso, para ver si es sistema generador, lo que hacemos es igualar el conjunto, armamos la combinación lineal de los elementos de ese conjunto y lo igualamos a un vector cualquiera, pero en este caso de R3, o sea que va a ser un vector de 3 coordenadas, X, Y, Z. Y suponemos entonces esos escalares pertenecientes a reales. A ver, esperen que arreglaba. A R. Entonces, armando las combinaciones lineales y resolviendo, nos queda que A más B 2C es igual a X, Y, Z. Entonces, vamos a ver qué genera. Por igualdad de ternas, sabemos que A va a ser igual a X, A más B va a ser igual a Y y 2C igual a Z. Entonces, ¿a qué llegamos? En este caso, a que A es igual a X.
Como A vale X, reemplazo en la segunda y me va a quedar que B es igual a Y menos X. Y C nos queda 2C es igual a Z. Entonces C es igual a Z sobre 2. ¿Qué quiere decir esto a lo que hemos llegado? Recuerden que nosotros estamos buscando si existen esos escalares para que, armando la combinación lineal, me generen todos los vectores que están en R3, o sea, todos los elementos de R3. Y eso es así, fíjense, porque ¿qué está diciendo? Que el escalar A tiene que ser igual a la primer componente del vector. El escalar B tiene que ser igual a la segunda componente menos la primer componente. Y el tercer escalar tiene que ser igual a la tercer componente sobre 2. Ejemplo, no lo escribí, pero lo voy a escribir acá. A ver, si yo tomo el par y tomo uno así cualquiera, 1, 2, 3, perdón, la terna 1, 2, 3, y digo que este es un elemento de R3, ¿cómo hago para armar este vector de coordenadas 1, 2, 3 como combinación lineal de estos vectores que están acá? Eso es lo que está diciendo. Entonces sabemos que A tiene que ser igual a la primer componente, o sea que A va a valer 1. B tiene que ser la segunda menos la primera. No sé si se va entendiendo la lógica. Entonces, A, horrible mi letra porque estoy con el mouse. A tiene que ser igual a la primer componente. B tiene que ser la segunda componente es menos la primera, o sea, Y menos X, o sea, 2 menos 1, 1. Y C tiene que ser igual, dice, a la tercer componente sobre 2, o sea, 3 sobre 2. O sea que si para este vector tengo que usar estos escalares para hacer la combinación lineal con estos elementos. En síntesis, ¿qué lo estamos diciendo? Que este conjunto me genera todo R3. Acá hay una comprobación nada más de lo que estamos diciendo, ¿sí? Pero lo que está diciendo entonces que este conjunto me genera todo R3. ¿De qué manera? De esta manera. De manera que Y tiene que ser igual a A más B y Z tiene que ser igual a 2C. Y fíjense, sobre X no hay ninguna restricción y siempre A, B y C pertenecen a R. Se puede escribir así o como habíamos hecho antes, tratando de encontrar estas expresiones, ¿no? En síntesis, lo que me está diciendo es que esto me genera R3. Vamos a ver a qué llegamos. Por un lado, esto habíamos visto que es linealmente independiente. Esta es la comprobación. Y por otro lado, vimos que es sistema generador de R, o sea que me genera todo R3. Entonces, como es linealmente independiente y además me genera R3, ahí podemos asegurar que es base. ¿Estamos? Esta escritura, por ahí conviene reemplazarla y decir simplemente que genera todo R3. ¿Cómo? Con las condiciones que les había dado en el sistema. Es decir, con las condiciones de que, y eso es lo que está diciendo acá, A es igual, pueden ponerlo así, X igual a A, Y igual a A más B y Z igual a 2C, o al revés, que A igual a X, A más B igual a Y, estoy diciendo lo mismo acá, B igual a Y menos X y C igual a Z sobre 2. Lo importante es que de esa manera estoy generando todo R3. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí?
Está, no hay nada. Bueno, entonces hacemos uno más. El ítem E, ahora tenemos en el ítem E el conjunto formado por estos vectores. El de coordenada 2, 0, el de 0, 2, 0, el de 0, 0, 2 y el de 1, 1, 1. A ver si pueden, si bien ahí hay unas escrituras, a ver si pueden decirme algo sin hacer cuentas de este conjunto. Para ver si se fue entendiendo lo de base, dimensión, esto que está mezclando todos los conceptos. Que no va a ser linealmente independiente. ¿Y por qué? Algunos dicen que la dimensión va a ser 4, que no va a ser linealmente independiente. ¿El resto? ¿Alguien? Porque es R3, que es de dimensión 3 y tiene 4 elementos el conjunto. Bien, esa afirmación es correcta. Entonces, seguro que no va a ser linealmente independiente. Y eso es lo que tienen que aprender a reconocer. Después hacemos las cuentas, pero eso tienen que poder extraer de este. ¿Está? Alguien dijo dimensión 4. No, no puede ser de dimensión 4 porque estamos trabajando en R3. Este B ahora es R3. Y R3 tiene dimensión 3, por lo tanto no puede ser nuestro conjunto, que es un subconjunto de R3 de dimensión 4. Eso no es posible. Está, la máxima dimensión que puede tener el subconjunto es 3. ¿Está? En este caso, ahí es donde genera todo R3. ¿Se entiende? Cuesta al principio, pero con repetir varias veces, por eso les quedan algunos a ustedes siempre para resolver. Se van afianzando estos conceptos. Vamos a ver entonces. Ya anticiparon, no va a ser linealmente independiente. Así que, bueno, acá arranqué otra vez viendo si es sistema generador, o sea, qué me genera o si genera todo R3. ¿Cómo vemos eso? Entonces, armamos la combinación lineal de los elementos e igualamos a un vector cualquiera de R3. Tiene que tener 3 coordenadas en este caso. Entonces, haciendo las cuentas, esto va a ser la propiedad distributiva. Ahora va a ser con A, B, C y D, 4 escalares. Entonces, aplicamos las distributivas en cada caso y sumamos. Y vamos a llegar entonces a estas ternas. En la primera, que 2A más D es igual a X, que 2A más 2B más D es igual a Y y 2C más D es igual a Z. Entonces, armando esto nos va a quedar este sistema de 3 ecuaciones y en este caso tengo 4 incógnitas. Entonces, resolviendo con lo que podemos, llegamos a que, por un lado, en la primera igualdad, A es X menos D sobre 2. Con eso nos vamos a la segunda y vamos a tener que B es Y menos X sobre 2 y que C es igual a Z menos D sobre 2. Esta parte, que ya son las conclusiones, les dejo a ustedes para que hagan las cuentas correspondientes. Estamos usando todo el tiempo sustitución. Despejo una en función de la otra y vemos que queda. Fíjense que en todos los casos pudimos despejar A, B y C, pero siguen dependiendo de D. ¿Está? Entonces, si quiero hacer lo que hicimos antes, va a pasar lo siguiente. Y esto se puede hacer así. La primer componente, que es A, va a ser 2 por X menos D sobre 2, 2 por X menos D sobre 2, 0. Y así voy armando nuevamente. ¿Y qué estoy diciendo en definitiva? Que basta con que yo elija cualquier valor de D
y de una terna X y Z, como hicimos antes, y seguro que voy a poder encontrar los otros escalares, A, B y C. Y como D es cualquier valor, va a haber infinitos. Eso quiere decir que esto me genera nuevamente todo R3. Se puede proceder como antes. Elijan un vector cualquiera de 3 coordenadas, entonces, porque estamos en R3. Y quiero que ese vector sea combinación lineal de estos 4. ¿Voy a poder encontrar los escalares? Sí, eso está diciendo acá, de esta manera. Elijo un D cualquiera, A va a depender de X de D, B va a depender de Y de X y C va a depender de Z y de D. Eso es lo que hace que se concluya que el subespacio generado por E es todo R. Esperen que genera R. Genera todo R o el espacio subgenera. El subespacio generado por E es igual a R3. Eso que me están diciendo en el chat que repita. Es larga la oración, por eso me confundo. E raya igual a R3 en definitiva. Bien. Vamos a ver si es linealmente independiente. Entonces, para saber si es linealmente independiente, fíjense que pueden hacer todas las cuentas de nuevo, no hay problema, pero ya llegamos al sistema. Este sistema va a quedar siempre porque voy a sumar A por el primer vector, más B por el segundo, más C por el tercero, más D por el cuarto. O sea que esta parte va a quedar igual, pero ahora igualado al vector nulo. ¿Está? O sea que si armo el sistema, a ver, lo voy a copiar del anterior para que se entienda lo que estoy queriendo decir. Este sistema que está acá lo igualamos a X y Z. Ahora acá va a quedar igualado a 0, 0, 0. Que controlen que le dé siempre el mismo sistema. Bueno, resolviendo este sistema llegamos a que A es menos D sobre 2 igual a C y que B es 0. O sea, ¿qué está diciendo acá? Que A, yo le puedo dar a A cualquier valor distinto de 0 y voy a obtener D y voy a obtener C y esos van a ser distintos de 0. O sea, en definitiva, puedo encontrar cualquier escalar, B sí es 0, pero los otros no necesariamente. Entonces, como puedo encontrar escalares distintos de 0 que cumplan que sean combinación lineal de esos vectores y que me den el vector nulo, este conjunto no es linealmente independiente. En conclusión, antes dijimos que es sistema generador de R3, o sea que me genera todo R3, pero no es linealmente independiente, por lo tanto no es una base de R3. ¿Alguna pregunta hasta acá?